Bueno, Arratsaldeon, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar con el tema de hoy, que versaba sobre educación. Se incorporará en la medida del tiempo otro compañero más a la mesa que viene con un poco de retraso y voy a presentar a la mesa. Por un lado tenemos a Charo Morán, es licenciada en Biología por la Autónoma de Madrid. Es especialista en ecología social, naturaleza, sostenibilidad, consumo y consumo transformador. Es experta en diseño y realización de programaciones de educación y está en la coordinación del área de consumo de Ecologistas en Acción. Por otra parte, tenemos a Adrián Peña, del Colegio Mucursuluba, Pachi Guerrero, de la Inmaculada, que es el compañero que está en camino, Javi Villarroel, de la Cooperativa del Regato, y Pablo García de Vicuña, de Comisiones Obreras de Educación. Sin más, pasamos a la intervención de Charo. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a estar aquí en este encuentro. Yo lo que os voy a contar es una experiencia concreta que tenemos en Ecologistas en Acción, que es un proyecto que se llama 99 preguntas y 99 experiencias, que la voy a explicar un poquito, y una experiencia que estamos intentando además promover por todo el Estado, que es conformar redes de profesorado crítico que trabajen por una transformación verdadera, ¿no? Entonces os voy a contar un poco estas dos cosas. La intervención de hoy tiene tres partes, no son igualmente de desarrolladas las tres, pero un poco es la idea de por qué es necesaria transformar la educación. Luego contaros las características del proyecto 99 preguntas y 99 experiencias y por qué. Y un poco contaros la experiencia nuestra de la red de profesorado como una idea que pueda servir de apoyo, pero que también con la idea clara de que en cada territorio y en cada espacio las redes tienen que conformarse según el entorno próximo y los intereses de las zonas. Yo formo parte también de la Comisión de Educación de Ecologistas en Acción y hace muchos años, creo que fue ya en 2008, hicimos un estudio sobre el currículum oculto antiecológico de los libros de texto. Estuvimos revisando todos los libros de texto de todas las editoriales y de todas las materias de sexto de primaria y de primero de bachillerato. Y la idea era buscar las ideas ocultas que nos llevan a entender el mundo, ¿no? Los libros de texto, de alguna manera, en los centros educativos, en muchos de los centros educativos, hay centros educativos que no funcionan con libros de texto, pero en la mayoría lo que hacen es tomar el libro de texto como si fuese prácticamente la Biblia. Es donde está lo que hay que aprender, sin cuestionarse, sin fomentar el espíritu crítico. Entonces, bueno, aquí en esta diapositiva, no me las voy a leer todas, pero era alguna de las ideas que transmitían los libros de texto. Primero, una fe tecnológica totalmente ciega. Es decir, la idea de que la tecnología solucionará todos y cada uno de los problemas en algún momento. Aunque no existan indicios de que eso sea así, pues la tecnología es fundamental. Por ejemplo, la segunda cita que tenéis ahí de un libro de física y química de primero de bachillerato, que dice directamente que el futuro se ve como millones de minúsculas máquinas que realizarán todo tipo de tareas y que sin que nos percatemos de su existencia. Es decir, habrá como una especie de nanopartículas que solucionen todo, el cambio climático, la salud, cualquier cosa, ¿no? Y también otra de las ideas clave que transmite es que el crecimiento económico es necesario y bueno en sí mismo. Es decir, que la economía crezca, que el PIB se incremente, es bueno en sí mismo, ¿no? Como viene la siguiente cita. Incluso directamente aludían a cosas que eran directamente mentira, como que la biodiversidad actual en nuestro planeta es la mayor que jamás ha existido. Vivimos, según los científicos, en una situación de hecatombe de la biodiversidad, pero los libros de texto dicen que nunca ha habido tanta biodiversidad, ¿no? Bueno, aquí tenéis, he elegido estas citas, pero
era un poco para apoyar la idea de que con estas formas de ver el mundo, lo que nos lleva claramente es a toparnos con los límites de la Tierra. ¿Por qué es necesario transformar el sistema educativo? Porque parte de un currículum que transmite esas certezas de la única forma de ver el mundo, impide entender el mundo en su complejidad. Normalmente la educación se parcela en disciplinas que no están interconectadas unas a otras. Vive a espaldas de la grave crisis ecosocial, es decir, a lo mejor habla del cambio climático o del problema de las basuras, pero no de la gravedad de los mismos y de la necesidad de solucionarlas. No capacita para un futuro de incertidumbre que nos espera y obvia una pregunta clave, ¿no? Es ¿cómo aprender a vivir en un mundo justo y sostenible? Bueno, pues para esto nosotros pensamos que hay que deconstruir esta cultura, estas categorías culturales ecocidas directamente y construir una nueva cultura de la tierra basado también en vivir experiencias. Creo que algunos de vosotros y vosotras conocéis este documento. Nos planteamos que era mucho más útil de cara al futuro plantearnos preguntas que tener certezas. Plantear preguntas implica indagar, cuestionar y pensar en que las cosas pueden ser de distintas maneras y no creernos en una fe ciega todo lo que nos dicen. Entonces, aquí tenemos un primer documento en el que nos planteábamos qué preguntas clave son las necesarias para transitar hacia un mundo más sostenible. Y este documento está dividido en 3 bloques, como veis ahí: mundo y sostenibilidad, más vinculado con los límites de la Tierra, cómo vivir dentro de los límites de la Tierra. Un bloque que está más vinculado a las relaciones y la comunidad y lo colectivo como una herramienta de resiliencia fundamental para salir de este atolladero. Entre todos y todas lo tendremos que construir, y algo también vinculado al desarrollo personal, o sea, qué valores son los necesarios para transformar todo esto. En la fase en la que estamos ahora es que estamos elaborando una serie de documentos de apoyo al profesorado en sentido amplio, no solamente el profesorado de la educación formal, sino también de educación de todos los ámbitos, en los que desarrollar todas estas experiencias, ¿no? Y estas preguntas de una forma con apoyo didáctico y con materiales que puedan ser útiles para realizar esto. Un poquito de qué queremos decir con esto de las preguntas, ¿no? Los libros de texto, como os decía, sí que hablan del cambio climático, pero, por ejemplo, nos dicen que hay una preocupación de los organismos internacionales por el cambio climático, que hay unas cumbres climáticas, nos habla de soluciones tecnológicas, por ejemplo, de la geoingeniería o cultivar algas, incluso de soluciones economicistas como el mercado de emisiones. Si yo contamino mucho o genero muchas emisiones de CO2, pues le compro a un país empobrecido sus emisiones y entonces todo queda arreglado, ¿no? Y nosotros pensamos que ante esta situación de pensamiento único sobre el cambio climático, lo que hay que hablar es de otras cosas y hay que preguntarnos otras cosas. Por ejemplo, ¿es posible mitigar el cambio climático sin cambiar el modelo de producción y consumo? ¿Es posible esto? ¿O tendremos que cambiar cosas de una forma más transformadora? ¿Existe alguna tecnología verdaderamente que pueda solucionar el cambio climático? Es decir, ¿hay alguna máquina que consuma CO2 o que haga la fotosíntesis? ¿Y existe la evidencia de que pueda ocurrir en el futuro? ¿Y qué es la justicia climática, por ejemplo? ¿Qué relación tiene el cambio climático con determinadas comunidades del sur que están teniendo mucho más gravemente los efectos de este cambio climático que los países enriquecidos? Bueno, pues estos son preguntas que normalmente no salen en los libros de texto ni siquiera en el currículum. Por ejemplo, preguntarnos por la energía disponible. Normalmente el modelo de producción y consumo, el modelo actual, apuesta por la eficiencia energética, es decir, hacer lo mismo con un poquito menos de energía. O busca otras fuentes fósiles, como por ejemplo a través del fracking, que en este territorio lo conocéis de sobra, ¿no? Y los impactos que tiene. O obvia, por ejemplo, el agotamiento de los recursos. Obvia que para una transición hacia las energías renovables también hace falta recursos, hace falta minerales, hace falta infraestructura para captar esa energía del sol. ¿Y nosotros qué nos podemos plantear, ¿no? Como preguntas? ¿Existe un plan energético B para los combustibles fósiles? Es decir, ¿podemos vivir con el mismo consumo energético actual y podemos
mover las mismas cosas de la globalización? ¿Podemos seguir trayendo los espárragos de Perú con un modelo energético alternativo? ¿Cuánta energía es necesaria para obtener energía? Es decir, las alternativas que nos pone el modelo, como el fracking, resulta que a lo mejor tenemos que invertir mucha más energía de la que tenemos que la que conseguimos, ¿no? Son burbujas especulativas, pero no están basadas en un rendimiento real. ¿O sería posible cubrir la demanda actual de energía de los países enriquecidos con fuentes renovables, o tendríamos también que reducir el consumo energético per cápita? Preguntarnos sobre el crecimiento. Como decía antes, los libros de texto y el sistema educativo son totalmente apuntalan la idea de que el crecimiento es necesario y es fundamental, ¿no? Y no se cuestiona que si es bueno seguir creciendo. En la naturaleza y en la biosfera nada crece ilimitadamente, pero parece ser que nuestra economía tiene que crecer y crecer y crecer, ¿no? Bueno, pues sobre esto también nos podemos hacer algunas preguntas sobre la finitud de los materiales, ¿no? El pico del petróleo, el pico de los minerales, o también el concepto de producción y extracción. Decimos, por ejemplo, países productores de petróleo, cuando el petróleo no se produce, el petróleo se extrae. Eso nos lleva a entender un recurso finito como si fuese verdaderamente infinito, porque el concepto de producción es generación. Entonces, nuestras categorías mentales nos llevan a pensar que no hay límites. ¿Y cómo cambiará nuestra vida, por ejemplo, con la escasez de los combustibles fósiles? Los combustibles fósiles van a escasear, y eso, ¿cómo va a cambiar la economía? Podemos preguntarnos sobre la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad como algo fundamental para el mantenimiento de la vida. Normalmente la biodiversidad se transmite en los libros de texto con listados de especies. Las especies en peligro de extinción. Todos y todas hemos oído hablar del lince, del águila imperial o de las ballenas, pero no del entramado de la red vital necesaria para nuestra ecodependencia. De todos esos seres vivos que prácticamente no conocemos, ni les hemos puesto nombre, microorganismos, hongos, invertebrados, que son fundamentales para la fertilización del suelo, para la polinización, para la fotosíntesis, para todas estas funciones vitales de las de que dependemos. ¿Y qué relación tiene la biodiversidad con nuestra ecodependencia? Y en general sabemos poco de cómo funciona la vida, cuáles son las claves para que la vida siga funcionando en el planeta con la especie humana en su seno. Y a lo mejor también podríamos hablar de la biomímesis, que es un concepto que ahora mismo se está desarrollando bastante, que es cómo imitar las leyes de funcionamiento de la vida, cómo reconstruir la economía con las leyes de funcionamiento de la vida para que no generar problemas estructurales. Podemos preguntarnos por la justicia social, por ejemplo, cualquier cosa que sea sostenible desde el punto de vista ecológico, si no lleva aparejado la justicia social, seguramente nos llevará a situaciones de ecofascismo. Y en tener en cuenta ambas cosas es fundamental, ¿no? Y tenemos la idea de que la miseria y la pobreza es algo inconexo del modelo educativo. Parece que es como algo que les ha caído en desgracia a determinadas poblaciones o a determinadas personas, pero que no tiene relación, ¿no? Y si hay soluciones, especialmente si hay algún tipo de hecatombe climática o de huracán, pues son soluciones caritativas y asistenciales, no de cambio estructural para generar estructuras de justicia social. Y, por tanto, nos podríamos preguntar varias cosas. ¿Es posible combatir la miseria sin combatir el enriquecimiento? ¿Es posible eso? ¿Qué recursos pueden ser generalizables para 10.000 millones de personas? Es decir, en clave de justicia social, ¿a cuánto tocamos? ¿Cuánto de megavatios, cuánto de filetes, cuánta proteína animal tocamos? Porque nuestro consumo tiene que ver con el empobrecimiento de otras comunidades. ¿O qué es la deuda ecológica? Que es pensar toda la deuda que hemos contraído como países enriquecidos con los países empobrecidos. Y fundamental en nuestro paradigma actual preguntarnos por la tecnología, ¿no? Que la tecnología siempre se asume como un bien en sí mismo, ¿no? Fruto del avance científico, que parece que no se puede ir en contra del desarrollo y del progreso, y existe como una idea de fe tecnológica, de que incluso de soluciones de ciencia ficción, ¿no? Una de las últimas cosas que he oído con respecto al tema de soluciones tecnológicas es que se van a inventar drones que polinicen, ¿no?
Y a todos los efectos eso no parece que tenga mucha lógica, ¿no? Los drones estarán hechos de materiales y además ¿cuántos drones serían necesarios para polinizar la labor que hacen millones y millones de insectos polinizadores, ¿no? Y buscar preguntas como qué relación tiene esos avances científicos con las multinacionales, qué intereses hay en que haya unos avances científicos o haya otros, qué ventajas e inconvenientes tiene la tecnología y cómo solucionar los problemas ambientales estructuralmente y basándonos en determinadas tecnologías que necesitamos, claro que sí, pero tecnologías para el bien común. Fundamental preguntarnos por temas de género y de ecofeminismo, ¿no? Si verdaderamente estamos avanzando en cuestiones de igualdad en cuanto a temas de género o estamos asentando determinadas estructuras y cómo lo importante que es la economía de cuidados y los cuidados como algo importante para nuestras vidas, ¿no? ¿Qué significa que somos interdependientes, que sociedades verdaderamente interrelacionadas y que trabajan para el bien común? ¿Qué relación tiene la explotación de la naturaleza y la explotación del trabajo de las mujeres hecho generación tras generación, ¿no? El capitalismo y el modelo económico vive gracias a un montón de trabajos invisibilizados que da la naturaleza por un lado y las tareas de cuidados por otro, que están, no me voy a extender en esto, pero que están debajo de todo. Y por último, y un poco el tema de las preguntas, la idea clave sería cómo construir un espacio justo y sostenible para la humanidad. Y aquí os pongo una figura de una economista estadounidense que se llama Kate Raworth, que habla de la necesidad de tener en cuenta un techo ecológico, es decir, de los límites de la Tierra, cuál es el límite de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de usos del agua, etcétera, y cuál es el suelo social mínimo de dignidad de la vida, y que ese suelo social mínimo de dignidad de la vida esté asegurado para todas las personas. Bueno, pues dentro de este proyecto de las 99 preguntas hemos desarrollado 3 documentos, que los tenéis aquí, qué sabemos de lo que comemos, cuáles son las necesidades humanas y qué es la economía ecológica. Lo que intenta es aportar materiales educativos, vídeos de apoyo, artículos para el profesorado, para trabajar estos temas desde una visión mucho más holística que tenga en cuenta la crisis ecosocial y las posibles soluciones, que los tenéis en la web de Ecologistas en Acción, pero si en algún momento no lo encontráis porque la web de Ecologistas es muy mala, y están, pero todavía no está todo organizado, pues os ponéis en contacto conmigo y yo os los facilito. Bueno, entonces ya para la última parte de lo que os quería contar y que también quede idea de debate, uno de los objetivos que tenemos es conformar redes de profesorado en sentido amplio, profes de también educadores ambientales, educadores sociales, gente que le gusta la educación, para trabajar temas desde la mirada ecosocial, ¿no? Desde esta mirada más Madrid, hemos conformado una red que ya lleva 13 reuniones, nos reunimos una vez al mes y trabajamos distintos temas con una mirada de preguntarnos y cuestionarnos sobre esos temas y pensar entre todos y todas actividades educativas para transformar la realidad educativa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los contenidos? Tenemos reuniones periódicas, diseñamos y la idea es transformar los currículos. El currículum es el que es, pero tiene muchas grietas, tiene muchas formas de trabajarlo desde otros puntos de vista. Si en el currículum pone que hay que trabajar el cambio climático, lo podemos trabajar desde la mirada del pensamiento único o lo podemos trabajar desde una mirada más ecosocial. Y también nos autoformamos, los que somos más técnicos en temas de cambio climático, aportamos los que son más en temas de didáctica, los que saben más también de cómo trabajar con los alumnos en grupo y en equipo y cómo trabajar por proyectos, también nos enseñan esa parte. Y la idea es sumar y generar tejido, ¿no? Comunicar y difundir todas estas propuestas, incidir un poco en los medios educativos vinculados a la educación, en revistas pedagógicas, vamos a publicar varios artículos y organizar encuentros descentralizados, lo más cercanos a los territorios posibles y con cada una de sus realidades. Entonces, normalmente, ¿qué necesidades tienen estas redes de profesorado? Tienen normalmente, al principio, un grupo motor de dinamización, un grupo que coordine, un grupo que
proponga fechas, busque local para reunión y un orden del día de las reuniones. Luego ya el grupo se irá empoderando y podrá aportando. Un grupo de correo de intercambio de la información y un sitio normalmente digital para compartir documentos y experiencias. Y un plan de trabajo de grupo, el que no solo los profesores vayan a estas reuniones para escuchar, sino que haya un cambio de un proyecto común. Nosotros hemos seleccionado un proyecto común de grupo, pero que puede valer cualquiera, puede valer la alimentación, la agroecología, la movilidad, cualquiera de ellos, porque se ha dado un proceso de naturalización de un río muy castigado al paso por Madrid, que es nuestro río, el Manzanares, y gracias a un proyecto de Ecologistas en Acción, el río ha empezado a fluir y el río se ha vuelto a cargar de vida, ¿no? Entonces nos ha parecido que era un buen elemento dentro de una ciudad en la que la naturaleza se ve un poco lejos de cómo trabajar este proyecto. Entonces, bueno, pues aquí tenéis algunos de los materiales que estamos desarrollando dentro de esta red para tener un programa conjunto, ¿no? De tal manera que hay actividades vinculadas más con ciencias sociales, vinculadas con el río. Por ejemplo, ha habido un compañero que ha trabajado en la búsqueda de fotografías antiguas en las que eran los usos tradicionales del río, o toda la biodiversidad que ha llegado nueva al río, la biodiversidad terrestre, acuática, y también un poco en la vía un poco de plantear también actividades transformadoras, pues por ejemplo, hay muchas, ¿no? Pero trabajar el agua virtual de los productos, trabajar el agua hídrica o qué pasa con el agua embotellada, ¿no? ¿Por qué tomamos tanta agua embotellada y los efectos que tiene? ¿A quién beneficia el agua embotellada y a quién perjudica? ¿Cuántos residuos hay vinculados a todo esto? Y bueno, aquí tenéis las direcciones de contacto y luego cuando pasemos a todas las intervenciones, si queréis, pues charlamos un poquito del tema. Vale, una vez hecha la exposición, se abre un turno de palabra para los componentes de la mesa. Haremos así un barrido para que nos contéis un poco vuestras experiencias y también las necesidades o carencias que veis y nos deis vuestro punto de vista para ver cómo podríamos empezar a generar esta red, ¿no? Buenas tardes, soy Pablo García de Vicuña y soy el responsable de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Euskadi. Lo primero de todo, agradeceros a los asistentes y también, como no, a la propia organización el hecho de que estéis celebrando el 20 aniversario. Esto dice bastante de una organización sabiendo las carencias que desgraciadamente tenemos a estos niveles de base muchas veces para seguir funcionando, ¿no? Por tanto, nuestra felicitación y nuestro deseo de que esto dure todo el tiempo que todos y todas queramos que sea así. En segundo lugar, también felicitaros y agradeceros la invitación que nos ha llegado para participar en esta mesa, porque desde que tuvimos el primer contacto con la propia asociación nos dimos cuenta que efectivamente podíamos ser o podíamos aportar de alguna manera y siempre desde la humildad algunos elementos que seguramente pueden ser necesarios a la hora de difundir una situación como la que se vive dentro del ecologismo y sobre todo desde el ámbito de la educación. La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Euskadi pues puede cubrir, creemos, básicamente labores de carácter logístico y de carácter de difusión, en el sentido de que tenemos la facilidad y la oportunidad de llegar a todos los centros de cualquiera de las etapas educativas de Euskadi y hacer nuestros y por tanto difundir todas aquellas ideas que vengan desde un trabajo colaborativo a partir de la elaboración de lo que consideréis que sea o que consideremos que sea un trabajo en red. Yo de la intervención que acaba de hacer ahora mismo Charo, me gustaría destacar algo que como docente, yo soy docente de secundaria, trabajo en el ámbito de las ciencias sociales, de geografía e historia, y muchas de las cosas que ha dicho son realidades diarias, ¿no? El funcionamiento del sistema educativo, iba a decir por desgracia, no sé si por desgracia, pero sí al menos con parte de culpa, está exclusivamente apegado a lo que es la impartición de un currículo
y de un currículo que tiene las carencias que desde luego desde este sindicato venimos manifestando desde hace mucho tiempo, ¿no? Son currículos excesivamente extensos, alejados de la realidad que vive el alumnado hoy en día, en cualquiera de las etapas, y básicamente currículos hechos con el fin único y exclusivamente de generar información y conocimiento, pero desde unas pautas total y absolutamente distintas a las que se acaban de plantear aquí. Es decir, normalmente no se pregunta, normalmente se expone, normalmente no se da una oportunidad de confrontar opiniones, normalmente se indica qué es lo que se tiene que saber porque es lo que va a ser evaluable al final de un periodo concreto. Entonces, no estoy renunciando, no estoy diciendo que eso sea un elemento negativo, lo que estoy diciendo es que se carecen de otras oportunidades formativas como las que aquí mismo se han dicho. No se podrá hacer seguramente nunca una asignatura únicamente basada en preguntas, pero si carecemos de las preguntas seguramente estamos ya marginando una forma de conocimiento importante, ¿no? Por tanto, que este trabajo de las 99 preguntas venga para rellenar un hueco y una oportunidad de introducción en cualquiera de las materias que se tocan, porque precisamente si algo tiene el ecologismo es que puede ser una asignatura perfectamente integrada en cualquiera de las asignaturas tradicionales que se imparten en la enseñanza obligatoria y desde luego no tiene que servir de rechazo o de exclusión para ningún profesor o profesora pensando que esta situación no va con ellos, que es también una de las cuestiones que normalmente en el ámbito, sobre todo la secundaria, más veces ocurren, ¿no? Esto parece que es, yo soy profesor de filosofía, yo soy profesora de matemáticas, yo de estas cosas le corresponden a otros. Si no somos capaces nosotros como educadores y educadoras de trasladar que mensajes como el que aquí se están exponiendo nos conciernen a todos y a todas, pues lógicamente estamos haciendo un flaco favor al sistema educativo. Así que por mi parte simplemente participar, escuchar, vincular en lo que pueda a mi organización y aprender, que es lo más importante en este caso. Pues vale. Yo voy a contar mi experiencia, que es un poco diferente en el sentido de que yo no voy a hablar de lo que se imparte en el aula, sino que en el colegio educamos desde que llegamos hasta que nos vamos. En mi caso yo soy el coordinador de Agenda 21, que es un proyecto que viene de administración, y nos dan una serie de pautas y a partir de ahí intentamos educar al alumnado. En nuestro caso, cuando empezamos en esta historia, lo fácil fue empezar por el papel. En una escuela, si algo usamos es papel, y aparte es una forma, o sea, es un recurso bastante fácil de volver a utilizar, porque al final tú pones unas cajas en las clases, pones unos responsables que los saquen unos días y unos alumnos se encargan de bajar al contenedor azul. Es lo más fácil que se puede hacer en un colegio. Pero una vez que llegas a ese punto te das cuenta que hay otra serie de momentos en el colegio que contaminan, como puede ser el patio. La maiquetaco del colegio es un momento contaminante bastante importante. Entonces te das cuenta que hay una serie de residuos que llenan el patio. Te das cuenta en principio que como sociedad hacemos algo mal, que es educar a nuestros hijos a tirar todo al suelo, porque les puedes poner 15.000 contenedores de diferentes colores y con luces neón que van a acabar tirando cosas al suelo. Entonces llega un momento en que decidimos poner unos contenedores amarillos en el patio, es lo mismo, tú tienes unos alumnos que se ocupen de coger eso para bajar al contenedor amarillo, pero llega un momento en que te das cuenta que sí, está recogiendo unos residuos para reutilizar, luego hablaremos de porcentajes de reciclaje o no, pero que igual la historia no es solamente coger el residuo, sino pensar en la primera R, que era reducir, y hemos conseguido que haya familias que mandan a los hijos con tuppers. Entonces mandan el bocadillo, mandan la fruta pelada, lo que ellas quieran, en unos tuppers, que luego los niños dejan unos textos que tienen, cada uno tiene el nombre de su clase, primero A, primero B, lo que sea, donde dejan el tupper, se van a jugar tranquilamente y luego el encargado de la clase lleva el tupper a clase y se reparten los tuppers. Ahí creo que no solo estamos educando en no manchar, en no tirar al suelo, en reciclar, hay un caso importante de qué estamos comiendo, que todo no tiene que venir. Yo entiendo que para las familias puede ser mucho más fácil ir a la gran superficie, coger 50 recipientes y mandar uno al día, pero hay otras formas de alimentarnos, hay otras formas de hacer las cosas. Y después del patio, el otro punto caliente del colegio es el jantoki.
donde se producen residuos, dependen mucho de si el jantoki cocina o no cocina en el mismo centro. En nuestro caso cocinamos y se produce mucho desperdicio. Entonces ahora tenemos un proyecto de compostaje. O sea, los residuos del jantoki, los críos cuando acaban de comer, no lo tiran al contenedor de esto, sino que lo que es el grano de pan, lo que es la servilleta de papel y lo que pueden de la fruta y tal, se tiran en un contenedor que pones ahí especial y luego hay una serie de voluntarios que lo llevan arriba y lo reutilizamos en el huerto. Es que ya somos muy modernos. Tenemos un huerto ecológico también. Y luego hay otra parte que es la comida que no se sirve ese día en el jantoki, antes por ley se tenía que tirar. Y ahora estamos reutilizándola con un proyecto de comederos sociales que hay por ahí. Con lo cual, poco a poco, el mismo proyecto te va empujando a ir reduciendo tu huella ecológica. Y bueno, más o menos eso es lo que hacemos. Es que ricasco. Apa, Arratsaldeon, yo soy Adrián, vengo de la Escuela Pública Mugusulúa y bueno, como dice Javi, yo también soy coordinador de Agenda 21 del centro y bueno, nosotros lo que hacemos es un poco también seguir lo que nos va marcando un poco la administración desde ese grupo de trabajo y luego, como comentábamos antes de empezar la charla, pues luego cada uno tenemos nuestra pedrada y vamos tirando de ahí y vamos llegando. Más o menos el proyecto lo tenemos dividido pues, en unos 4 ejes. El tema de residuos, como decía Javi, luego energía y agua, solidaridad y un poco alimentación, que es también en lo que se basaba un poco Javi. En el tema de los residuos, pues todos los centros, cuando empezó esta moda del reciclaje o cuando empezamos a generar tantos residuos en nuestras escuelas, pues bueno, pues vimos que tendríamos que hacer algo al respecto y empezamos a poner diferentes contenedores de diferentes colores y empezando a gestionar un poco esto. Intentamos que los niños sean los que gestionen sus propios desechos o sus propios residuos. Ellos son los encargados de echar cada cosa donde corresponde y luego de coger el contenedor que tenemos en el colegio y sacarlo a los contenedores grandes que están fuera en la calle, los que usamos todos. Ahora estamos peleando para que nos los acerquen un poquitín porque la verdad que están un poco lejos y salimos 2 veces a la semana con los chavales a depositarlos allí y bueno, y en ello andamos. El siguiente paso que hemos metido este año, aparte de los contenedores amarillo, el azul, los que todos conocemos, el de las pilas, hemos empezado también con una compostera. Como dice Javi, bueno, nosotros no tenemos huerto, pero generamos bastante residuo orgánico y de momento lo que somos capaces de gestionar es lo que traen los chavales en el amaiquetaco. Pues sobre todo las peladuras de la fruta o si les sobra algo del bocadillo y demás. De momento es lo único que somos capaces de gestionar. El tema del jantoki es otro punto caliente y los críos desde las asambleas que hacemos de codelegados, que tenemos un delegado por cada clase en este proyecto, nos están pidiendo que a ver qué pasa con todo lo que generamos en el jantoki, con todo lo que sobra en el jantoki y de momento no somos capaces de darles una respuesta porque desde el colegio no tenemos la capacidad de gestionar esos residuos orgánicos porque no podemos poner 4 composteras. Al ayuntamiento le hemos pedido que nos pongan unos contenedores marrones y seguimos en la pelea y entonces ahí vemos que les estamos cortando un poco a los críos esas decisiones que están tomando porque ellos son los que están tomando esas decisiones, nos están preguntando, están preocupados por qué es lo que pasa con esos residuos que están generando ellos y bueno, de momento ahí no les podemos dar una respuesta. Lo siguiente, pues no sé, montaremos una manifa o ya veremos. Otro de los temas es energía y agua, pues bueno, eso ya lo vamos trabajando en el día a día, pues el último que sale de clase que tiene que apagar las luces y un poco, bueno, concienciarles un poco del tema. En el tema de la solidaridad, pues al colegio nos llegan prácticamente todos los meses campañas diferentes, pues puede ser de recogida de ropa,
de recogida de alimentos para el Sáhara o bueno, para otras asociaciones. Y también tenemos otro pequeño proyecto que es el de la recogida de tapones, que me imagino que conoceréis todos. Y la verdad que está teniendo bastante éxito. Los niños saben para qué niños estamos recogiendo los tapones. Y bueno, pues estamos también ahí encendiendo un poco la llama de la solidaridad en ellos. Y el cuarto punto sería un poco la alimentación. Como comentaba Javi, nosotros vemos todos los días en los recreos lo que traen. Lo que comen en el comedor es una cosa y lo que traen desde casa es otra, y ahí tenemos un trabajo bastante duro. Tenemos establecido los viernes como día de la fruta. Vamos apuntando quién va trayendo y quién no va trayendo, y luego al final de curso pues hay un pequeño premio. Y bueno, pues ahí estamos un poco en la pelea de la alimentación. En infantil, por ejemplo, todos los días se come fruta, todos los días, y en primaria, pues bueno, ahí entra un poco más ya la pelea. Y bueno, por último, el tema de la participación, que ya lo he comentado un poco por encima. Nos parece interesante e importante que los chavales sean los que tomen estas decisiones, que se vean capaces de cambiar cosas del colegio que no ven bien, de cómo gestionar sus propios residuos en este caso, que igual es por lo más fácil que podemos empezar. Y bueno, nos reunimos una vez al mes con ellos, más o menos. Luego, por ejemplo, este mes nos estamos reuniendo bastante porque estamos haciendo una campaña. Estamos preparando una campaña para el día 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente, y el tema es el tema de los plásticos. Estamos haciendo algún cartel y demás pues para enseñar a los demás compañeros. Y bueno, nos parece que por ahí tenemos que tirar bastante, por el tema de la participación. No les podemos dar todo mascado porque tienen que ser un poco críticos ellos también y ser conscientes de lo que están haciendo y del momento en el que traen un bocadillo con papel al bar, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, y como comentaba la compañera, pues bueno, hacerse también esas preguntas. Y bueno, por terminar ya, el tema de los libros que comentaba también Charo. Ahora mismo creo que la mayoría de los centros estamos en un momento de cambio metodológico. Estamos intentando dejar los libros a un lado precisamente por eso, porque vienen muy marcados de lo que tenemos que dar, lo que les tenemos que decir, lo que tienen que pensar y las personas que tienen que ser. Y bueno, creemos que cada colegio es un mundo, cada colegio tiene una realidad y tenemos que tirar un poco por ahí. Y por eso estamos un poco ahora también cambiando a los proyectos y basándonos un poco a cada uno lo que tiene en cada colegio. Y poco más por mi parte. Me parece que este tema es un tema transversal que se tiene que trabajar en todos los ámbitos del colegio, que no puede ser un tema que se dé en Inguru o que se dé en Natura o en una asignatura en concreto, sino que tiene que ser un tema transversal como todos los demás, como resolución de conflictos o como cualquier otro tema que nos ocupa en el día a día. Y sin más, le paso a Pachi. Bueno, muchas gracias. Yo soy Pachi Guerrero, doy clase de religión y algunas horas también de filosofía de vez en cuando en el Colegio de la Inmaculada. En algún momento he estado coordinando el proyecto de Agenda 21 en el colegio, un par de años. Ahora mismo no estoy coordinándolo, pero sigo acercando un poco a ello. Quiero pedir primero disculpas por llegar tarde. Eso de venir en metro y que un metro vaya para Plencia, el otro para Videzábal y ninguno para la margen izquierda, pues a veces pasa que pues tienes que estar esperando ahí minutos y minutos. Agradezco la invitación también a participar en este encuentro y sobre todo me uno a las felicitaciones, ¿no?, a Ecologistas, tanto por las jornadas como por los 20 años de trabajo, ¿no? Yo creo que está haciendo una labor muy importante en el mundo de la ecología y sobre todo de la sensibilización. Y en esa línea es donde, quiero decir un poco, en mi experiencia como educador, yo vengo aquí más para aprender que para aportar cosas, para exponer, pero sí os cuento un poco lo que de alguna forma modestamente también intento hacer en clase. Todo lo que ha comentado Charo me ha sonado muy bien, o sea, es decir, me he sentido muy identificado en la forma de expresar también del currículum, ¿no? O sea, cuando hablamos del mundo educativo, parece que es solo enseñamos cosas que los chavales tienen que meter en su cabecita y hacemos un examen para que nos las devuelvan. Y para mí educar es algo más que eso, ¿no? Yo educar me planteo más
el que aprendan a pensar y a ser, desde un modelo, desde una forma de ser y de estar en el mundo, ¿no? Por eso para mí es más importante las preguntas que se hacen que las respuestas. Y yo les digo siempre, sobre todo ya más en bachillerato, con la filosofía o con la religión incluso, pues que lo importante no es tanto la respuesta que van a darme, sino el que sean capaces de preguntarse y de saber responderse luego si somos. Y mi labor es acompañar en ese camino de búsqueda de respuestas desde la experiencia que uno tiene, ¿no? Entonces, para mí me parece importante esa idea. Y entonces, a la hora de preguntarles, yo sí intento pues, que se hagan conscientes de varias cosas. Vivimos una sociedad de consumo y que además lo tienen todo enseguida. A los chavales basta que pidan algo para que enseguida se los demos, ¿no? Todo, desde los juguetes de críos cuando vienen tanto los lencheros, los reyes, el cumpleaños, enseguida tienen un móvil, enseguida tienen cualquier deseo, parece que lo tienen enseguida y vivimos un poco en la sociedad de lo inmediato, ¿no? Y el tema ecológico aparece la ecología, aparece además, queda bien que se diga que esto es ecológico, que esto es bio, que esto es... pero no nos damos cuenta de lo que eso supone para nuestro consumo, ¿no? Y de la conciencia que podemos tener de qué hacemos con nuestro consumo, con lo que consumimos, el tomar conciencia de que nuestro planeta es finito, no es infinito, lo ha comentado antes Charo también, ¿no? El darnos cuenta de que la huella ecológica que vamos dejando repercute no solo en nosotros, sino en los países empobrecidos y además en las futuras generaciones, ¿no? ¿Qué planeta queremos dejar para los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Entonces, intentar también hacerles conscientes y preguntarse si realmente hay para todos y este nivel de consumo que uno tiene es asumible para toda la humanidad, ¿no? Yo les hago siempre un ejemplo, digo, si yo tengo una tarta de cumpleaños que traemos aquí porque tú has celebrado el cumpleaños y llego yo y me cojo 7 trozos y quedan 2 para repartiros entre vosotros, esto es justo, esto es... y enseguida se dan cuenta que no. Entonces digo, pues así hacemos. Y entonces, sí es cierto que en el colegio participamos en el proyecto de Agenda 21, se intenta concienciar en el reciclaje del papel, sacamos el papel al contenedor, intentamos reutilizarlo, pero luego se ponen a jugar con el papel que está en el contenedor del papel que va a ir luego a reciclar, ¿no? Pues en el recreo cogen la bola de papel y la tiran a la otra. O sea, intentamos hacer tantas cosas, pero yo creo que nos falta, y me ando un poco en las sombras del proyecto de Agenda 21, algo que le dé la globalidad o que ayude a ver que esto realmente es una transversal de todas las asignaturas, de todas las materias y no solo del proyecto de Agenda 21 o no solo del profesor de turno que nos recuerda o nos dice que esto es así, ¿no? Yo creo que es importante, por eso me parece importante el sumar esfuerzos y el trabajar en red y compartir experiencias. A nosotros nos gustaría tener una planta de compostaje o en el propio centro, un huerto ecológico, cosa que a veces nos vamos con la dirección, que las propuestas ha habido más de una vez y tú ya lo conoces, ¿no? Que has estado también en el centro. Hay muchas propuestas y del profesorado, pero luego dicen esto no es viable, esto no se puede, esto no... Porque yo creo que nos falta, incluso en los colegios o en el equipo directivo del colegio, el tener esa propia conciencia de que educamos no solo con lo que decimos en clase, sino con lo que hacemos cada día en nuestras propias actitudes, ¿no? En la forma incluso si ayudamos a que separen el contenedor amarillo que hay luego en el patio. Hay un contenedor amarillo para las bolas de papel albal, bien, pero luego si quien va a recoger la basura lo junta todo y lo saca todo junto porque dice que no tiene tiempo para más, o en el comedor, que nos dicen no, es que no se puede porque aquí va todo junto, vamos rápido, vas a la carrera. En la vida escolar vamos a la carrera, ¿no? Y estamos en una sociedad que nos lleva a la carrera en todo y no nos deja pensar en lo que hacemos, ¿no? Yo creo que es importante también que esta conciencia vaya entrando tanto en los equipos directivos como en el personal no docente, como en el equipo de profesorado también. Y nosotros hacemos, dentro de Agenda 21, el proyecto te va marcando pues, distintos ítems, tanto a nivel de gestión, a nivel de centro, lo que se puede hacer, a nivel de currículum. Y a nivel de currículum muchas veces se resume a, voy a poner un tic, ¿por qué he tocado ese tema? ¿No? Cuando no nos planteamos realmente qué es lo que decimos de ese tema. Y eso me ha parecido importante lo que decías, ¿no? Cómo poner en cuestión la ciencia, la tecnología, el avance, cómo hacer que dentro del currículum, cuando hablemos de las cosas, se haga una visión más holística, más de conjunto, ¿no? Me parece importante el que esos materiales o esas cosas que podamos preparar en red pues puedan servir para que
Pues para que la educación realmente responda a los retos que hoy tenemos en el mundo, ¿no? en nuestra sociedad. Que es importante que desde que educamos vayamos siendo conscientes, siendo presentes al futuro que vamos a crear en los chavales y chavalas, ¿no? Es decir, yo la experiencia que tengo cuando realmente un grupo se implica en esto, y aún ya hemos celebrado carnavales, y ellos mismos se han dicho, oye, pues queremos hacer una reivindicación en el desfile de carnavales del colegio, y lo han hecho y lo han preparado, porque se hablaba del cambio climático y decían, tenemos que decir una palabra, porque cuando se les ha hecho pensar, chavales de cuarto de la ESO, pues han preparado unos desfiles de carnavales con una canción especial y diciendo, queremos llevar este mensaje, para que también nuestros compañeros, compañeras de nuestro colegio, pues sepa que nosotros decimos esto. Bueno, pues los chavales, chavalas, cuando empiezan a darse cuenta de que lo que ellos hacen y de que lo que ellos están creciendo pueden ser, yo creo que también, mensaje para otros, pues se implican. Bueno, me parece importante el darnos cuenta de la globalidad y del conjunto de todo, ¿no? Por eso es importante que les aprendamos a respetar, a respetarnos y a respetar el ambiente en el que estamos, ¿no? Y sobre todo también a que ellos son protagonistas y que de alguna forma pueden hacer algo también, aunque tengan 10, 12, 15 años o 16, ¿no? O sea, darles ese protagonismo. Yo entiendo mucho no darles las respuestas ya hechas, sino ayudarles a caminar en la búsqueda de soluciones, que me parece importante en esta idea, ¿no? Y por ahí yo creo que es muy interesante el hecho de que nos juntemos otros y otras para poder compartir estas experiencias. Bueno, abrimos un turno de palabras y para que haya precisamente un poco de interactividad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, y una preguntilla, sobre todo aprovechando que hay profesorado de Baracaldo y ya que estamos en esta plaza, ¿no? con lo que tenemos ahí detrás, que es el ayuntamiento, pues sí que os quería preguntar ¿qué creéis que es necesario que la institución, que el ayuntamiento os aporte respecto, pues, o sea, sabemos que al final el Plan Agenda Local 21 viene un poco de ahí, ¿no? Impulsado desde ahí, pero ¿cuáles son los puntos fuertes que tiene o que echáis de cara de la labor del ayuntamiento que tendría que reforzar en los colegios? Y luego, pues ¿qué creéis que sí que en lo que os están aportando? En nuestro caso, al igual que aquí, es el problema con los contenedores. No es el ayuntamiento, es la administración, creo que es la Diputación el que lleva los contenedores, y nosotros no podemos reciclar cuando hay yogur, cuando hay bebibles en el hantoki, que de vez en cuando hay de postre. No lo podemos reciclar porque pongamos 25 de mayo de 30 grados, 1.500 botes de yogur en el contenedor amarillo, si me tardan 7 días en venir porque me dicen que no me pueden poner otro, porque se basan en la población del barrio del Regato, aunque casi estamos más al día en el colegio que los que viven en el Regato, pues no puedo tener 4 o 5 días de calor el contenedor amarillo porque se me infecta aquello que la flipas. Vivimos en el monte, o sea, aquello se pone, no te puedes imaginar. Entonces, nos lo hemos planteado varias veces, pero nos es imposible reciclar los recipientes. Reciclamos lo que es el amaiquetaco que hemos dicho, lo que los críos traen de clase y eso. Al final es menos, no todos traen, pero 1.500 recipientes un día te destroza todo el sistema. Y no escuchan, por lo menos. Sí, pues un poco ahora lo que comentaba antes. La mayor, preocupación, por decirlo de alguna manera, la mayor pelea que tenemos ahora mismo es el tema de los contenedores. No somos capaces de gestionar, como decía, toda la materia orgánica. Se les ha pedido varias veces que nos pongan un contenedor marrón, que vengan a buscarlo. El contenedor de restos se encargan de venir a buscarlo con un camioncito pequeño, ahí no tiene ningún problema para llevarlo a quemar, pero para ponernos un contenedor marrón para
para gestionar esos residuos orgánicos y hacerle compost y que los niños vean que sirve para algo también, o sea, no solo para gestionar esos propios residuos, sino para una labor también educativa, o sea, por una doble labor. Y ahora mismo ese es un poco la pelea. Luego otros temas que sí que nos aportan, pues bueno, por ejemplo el día 30 de mayo va a haber unas jornadas en Clara Campoamor, donde nos reunimos todos los centros que participamos en la Agenda 21 y los niños toman una serie de decisiones, los representantes de cada colegio mediante diferentes talleres toman una serie de decisiones y bueno, luego algunos años ha venido la alcaldesa y algún concejal, ellos toman nota, muchas veces nos hacen caso, no, la mayoría no nos hacen ni caso. Y bueno, pues sobre todo un poco eso. Las jornadas que están el 30 de mayo están bien. Es una manera también de que los críos también se sientan protagonistas, como decíamos antes, pero luego en algunas cosas luego nos falta esa respuesta. El tema de contenedores marrones lleva saliendo creo que bastantes años, igual tú, Javi, llevas más tiempo en esas asambleas y bueno, y todavía estamos esperando. Y un poco por ahí, que salga algo de verdad de esas asambleas que se hacen. Lo que se pide no creemos que estamos pidiendo tampoco nada del otro mundo. Es tan sencillo como poner un contenedor marrón y que lo gestionen ellos. O sea, en ese caso no tiene mucha más historia. A ver, para aclarar un poco, voy a tratar de aclarar un poco con relación a la pregunta del ayuntamiento y lo que salía aquí, si pertenece a Diputación o tal, ¿no? Y después contestarás que querías comentar algo. Esperamos el turno, recogemos todas las preguntas y se contestan después para que... Con relación a qué puede hacer el ayuntamiento o qué parte de la administración le corresponde cada cosa, Diputación lleva las gestiones de basuras, mañana hablaremos de eso, pero el ayuntamiento tiene una responsabilidad fuerte. El ayuntamiento apostó de una forma experimental en algunos barrios con el quinto contenedor, pidió de una manera forzada, porque se le estuvo empujando por nuestra parte, y en el primer año se hizo una campaña colaborativa, digamos, para el ayuntamiento, para la puesta en marcha del quinto contenedor, pero hay una de las cosas, Diputación tiene una serie de subvenciones para los municipios, que los municipios a veces ni piden. Y luego tiene una parte para los contenedores y tiene otra parte para el autocompostaje, que es lo que se podía hacer en los centros escolares. Y darles dotación y darles servicio. Y esa es la reclamación que estáis haciendo desde algunos centros. Y sin embargo no está siendo atendida. Entonces, si somos capaces de generar esta red, tendríamos que buscar la formulación para que esas reclamaciones sean atendidas. Y no sea solo colgarse una medalla y postureo, pues como el tema del día 30, Agenda 21, una foto, la alcaldesa y tal. Vale, lo dejo ahí y luego contestas, recogemos todas las preguntas que queráis hacer y vamos a contestándolas un poco en grupo para no extendernos. Yo iba contestando un poco a la pregunta que se puede hacer desde la institución, enlazando con lo que decía, lo que echamos de menos, sí, sobre todo esa parte. Yo les veo a los alumnos, al alumnado que prepara muy bien ese foro, va con ilusión, va con ganas, pero luego no ven resultados. Y eso es importante decirlo, o sea, que el trabajo previo se hace un itinerario por Baracaldo, van con unos monitores, van descubriendo deficiencias que Baracaldo pueda tener, ellos son conscientes de lo que hace falta, lo llevan al foro, pero luego, más allá de la foto, no queda nada. Y luego yo sí creo que tendrían también que incidir más en los equipos directivos. O sea, que no vale solo con dar una subvención y luego a ver cómo me la justifican, y donde pueden meter en la justificación de la subvención cualquier cosa que ya hace habitualmente el centro. Pues hago la excursión a tal sitio y le meto ya una coletilla de que he trabajado el tema ecológico y por tanto se ya me entra en la subvención de Agenda 21. ¿No? Una fiscalización un poco más de los recursos que se ponen de Agenda 21, para que realmente sirvan a un proyecto educativo y sirvan a una visión de conjunto de... Yo quería hacer una pregunta un poco más. Con toda la información que ha dado Charo, a día de hoy tenemos ya unas certezas, que por lo que veo en educación, pues como que venimos
La realidad nos está sobrepasando. Vamos muy despacio, nos va a pillar. Entonces, veo que lo que dais en clase pues es un poco dictado y sigue dando atrás. Con los datos que ha dado Charo, ahora mismo hay unas certezas que son palpables y que son un poco caóticas. ¿Cómo enfrenta la educación esa realidad de hoy, del 2018? ¿Cómo podemos enfrentar eso para que lo que decís, porque estáis peleando porque se peguen, porque traigan el plástico, o sea, el aluminio, o sea, pequeñas cositas? Esas son pequeñas cositas, tenemos problemas más graves y estamos todavía con pequeñas cositas. ¿Qué pensáis que se puede hacer para que realmente desde la educación, que es desde donde podemos resolver el problema, la educación, enfrentar la realidad que tenemos a día de hoy? La realidad, no a ver si traen el plástico o no traen el plástico, la realidad de verdad, de lo que tenemos, de lo que respiramos, de los gases invernaderos que tenemos ahora mismo, de cómo está el Antártico, de cómo está el océano, de cómo está el Ártico, de todo el equilibrio que hemos roto en todas partes. Hemos hablado de justicia, hemos contaminado, no podemos seguir contaminando más. Ya no podemos seguir contaminando más, esto va a petar. ¿Cómo podemos hacer desde la educación? ¿Qué se puede hacer para que haya un freno? ¿Hay posibilidad? Esa es mi pregunta. ¿O tenemos que resignarnos a vamos siempre detrás de lo que nos va pasando? Pues como te decía, por desgracia sí, la escuela siempre va por detrás, pero porque la escuela la van cambiando los de arriba en función de los cambios sociológicos, históricos y lo que sea. ¿Son pequeñas cositas? No lo sé. La culpa del cambio climático no es de mis niños de 6 y 8 años. Yo lo que puedo hacer es crear conciencia. Yo no estoy intentando que él tire el aluminio, el hecho de tirar el aluminio, sino que aprenda a pensar que tirando ese aluminio está ayudando a algo. Que crear una conciencia que en el futuro, cuando ese niño de 6 años sea un adulto responsable y quiera, ya que puedas otra cosa, aportar a la solución. Que intente ser menos parte del problema. Pero que no creo que nada en la escuela sea pequeño, lo que pasa es que está todo empequeñecido dentro de nuestro foro, o como quieras llamarlo. O sea, no podemos pretender que nuestros críos quieran cambiar el mundo. O sea, sí lo puedo pretender, no lo puedo conseguir. Sí, bueno, un poco al hilo de que decía Javi, son pequeñas acciones, pero que creemos que crean conciencia. Como dice Javi, nosotros no podemos tampoco cambiar el cambio climático, que no se usen coches, que en la India tal. Creo que nuestro trabajo está sobre todo en empoderar a los niños, esa palabra tan bonita que estamos escuchando últimamente, y en hacer ciudadanos críticos, sobre todo, que se critiquen las cosas, que piensen antes de cada cosa que están haciendo y poco más. O sea, sobre todo creo que el trabajo está un poco por ahí. El hecho de recoger esto, de reciclar lo otro, detrás lleva un trabajo. No es el simple hecho de recoger el papel, de tirarlo aquí o de tirarlo allá. Se explica por qué, la situación de los océanos, por qué has traído esto con tanto plástico, una manzana cortadita dentro de un plástico, dentro de una bolsa y dentro de un tupper. Hay un poco más de trabajo por detrás. Sobre todo es la conciencia y crear ciudadanos críticos. Y a partir de ahí, pues que tiren ellos un poco para adelante, y la verdad que a mí me están sorprendiendo bastante en las asambleas que hacemos. Los niños que tengo yo en las asambleas van de 6 a 12 años y la verdad que tienen ideas y tienen una conciencia bastante arraigada. Entonces, bueno, vamos un poco por ahí y eso es lo que pensamos. A ver, yo lo que pienso es que la parte vivencial es fundamental y las pequeñas cosas vividas y con comportamientos que a lo mejor al principio no son tan significativos, para luego conectarlo con una mirada más global y más ecosocial. Si podemos trabajar estos temas, que parecen así más de pequeña escala, diríamos, pero siempre intentando buscar un paraguas que nos conecte con la crisis ecológica y con la justicia social.
Por ejemplo, cuando hablamos de residuos, podemos hablar también, aunque en nuestro ámbito cercano sean cosas más pequeñas, de las mochilas ecológicas de los productos, por ejemplo, ¿no? Si para hacer un móvil, no de los de ahora listos, de estos smartphones, los anteriores, se necesitaban 75 kilos de materiales, significa que 74,8 kilos están en forma de residuo en algún sitio. Luego, trabajando la reducción, el consumo y todo esto, aunque no se vea en ese momento, tú estás interconectando. Si estás trabajando el problema del agua y estás hablando de cerrar grifos, esto es significativamente muchísimo menor que el efecto que tiene comer un día a la semana menos carne. Porque estamos hablando del agua, el agua hídrica, el agua virtual de un producto. Entonces, conectar las pequeñas acciones con cosas de mayor calado, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en que tenemos un problema importante, y es que la problemática del ecosistema, la crisis ecológica va muy rápida y la transformación social requiere sus procesos lentos. La educación no se cambia de un día a otro. Entonces tenemos que pensar en cómo ir generando esos pequeños centros de resiliencia, ¿no?, para una transformación de más calado cuando sea necesario. Pero eso sí que es un problema, ¿no? Y lo que necesitamos es un cambio cultural. O sea, en letras mayúsculas. Tenemos que cambiar de una cultura consumista, una cultura de la fe tecnológica, una cultura que pone en el centro el dinero económico y pone lo que la sociedad de la imagen, en una cultura que sea ecodependiente e interdependiente. Y eso, no sé, eso si miramos una generación atrás, 2 generaciones atrás, estaba ahí, ¿no? Y en entornos como Euskadi, que está mucho más cerca del medio rural, de los paisajes, yo creo que es más fácil, ¿no? Yo voy a decidir un poco. Yo no quiero resignarme, aunque la verdad, y si miras un poco los datos, dice, el cambio climático va tan rápido que no sé si podremos o seremos capaces de frenarlo, ¿no? Pero si nosotros tenemos esta conciencia ecológica es también porque alguien nos ha ido animando, nos ha ido educando en esta conciencia, ¿no? Y yo creo que lo que hoy hacemos nosotros es sembrar semillas para el futuro y ir sembrando esa conciencia, ir haciéndoles. Y para eso me parece muy importante que el alumnado vea resultados de lo que hace y que tengan experiencias concretas, como decías ahora, que vean cómo su propio cambio puede solucionar distintos temas. El ejemplo que has puesto del Río de Madrid, ¿no?, me ha parecido muy, muy significativo, ¿no? El descubrir esas ideas. Entonces, igual lo que tenemos que plantearnos también, esa idea de trabajar más por proyectos y menos por libros, desde el gobierno vasco se incide mucho en aprendizaje por problemas. Pues igual tenemos que plantearnos problemas ecológicos, problemas ecosociales a los que el alumnado pueda darle solución desde distintas áreas, ¿no? Y ese trabajo interdisciplinar nos puede ayudar también a cambiar un poco el mundo educativo, aunque lo tenemos difícil, porque mucha carga horaria, La pregunta que hacías era un poco qué se puede hacer, y eso me lleva a mí a la otra pregunta, la de qué no debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer o qué no se debe hacer? Bueno, qué no se debe hacer es no atender por parte de las instituciones las demandas que hay por parte de los formadores o formadoras cuando se trata de lo que se hablaba aquí de empoderar al alumnado y cuando se lo han creído no tienen la oportunidad de hacer realidad eso, y sin embargo, pues y yo vuelvo a lo que hablabais el día 30, Agenda 21, volverán a ser los que no les dan los recursos, los que les digan cuántas cosas se puede hacer por el medio ambiente. Bueno, pues una cosa que sí se puede hacer es el día 30, es menos palabrería, menos foto y más hacernos caso. Y para eso, ¿qué se puede hacer? Eso es lo que pretendíamos con estas jornadas, buscar ese marco de que, aunque sea despacio, aunque sea paso a paso, no paremos, vayamos avanzando de una manera firme y esas demandas que tenéis
y a las que por separado cada centro o cada alumnado no encuentra respuesta, juntémonos y reclamémoslas de una forma pública, que además estamos en un año de hacer peticiones, que al año que viene nos van a hacer las promesas. Entonces, vamos despacio, pero sin perder tiempo. Y hoy seremos 2, mañana 3 y luego 4. Y en vez de ponernos delante, pongámonos al lado y dejemos al alumnado con ese empoderamiento, que sean los que reclaman, que tienen una potencia de la hostia de reclamación. Y quería también daros las gracias por vuestro trabajo que estáis expresando aquí, ya que estáis, o sea, sois los que estáis educando fuera de casa a los que tenemos en casa, ¿no? Comentarte lo que has dicho antes, de que a veces el personal de servicios puede acabar destrozando el trabajo que había. A mí me parece que es importante que sea el alumnado el que se implique, porque aparte de que las personas que se dedican a servicios tienen unos horarios que cumplir y que separar la basura les puede llevar a que no cumplan con su jornada y tengan esos problemas porque son subcontratados y demás, yo creo que es importante que sea el alumnado, que tenemos alumnados, en mi caso que tengo alumnados desde muy jóvenes hasta que se van a la universidad, que sean ellos que se impliquen en sacarla, o sea, equiñes y casi, o sea, tienen que hacer para sentir lo que es hacer y que les llegue. Porque si solo conseguimos que separen la bola de papel y que luego venga una persona por detrás que tiene que hacer un trabajo y sea el que recicla, no estamos haciendo nada. Tenemos que implicarles a ellos, que lo vivan. ¿Alguna pregunta más? Yo más que preguntar, me gustaría agradeceros primero a todos los que estáis ahí, a todos los ponentes, lo que habéis expresado, el trabajo que hacéis. Y claro, lógicamente me parece fundamental lo que se hace y tenemos la obligación de hacerlo para que la gente se conciencie. Pero ahora que está tan de moda la palabra de víctimas, nosotros no podemos olvidarnos que somos meras víctimas del sistema. Este sistema está montado como está montado y, por desgracia para nosotros, los señores que les interesa que todo esto esté como está son personas que todos conocemos. Entonces, igual tendríamos que nosotros sí hacer lo posible para recuperar, reciclar y reparar todo lo que está en nuestras manos, pero no olvidarnos que los que realmente el sistema, que es el que le interesa y el que permite, por interés creado, que todo esto funcione, es al que hay que señalarle con el dedo. Y la denuncia era un poquito eso. Porque muchas veces parece que la culpa es nuestra, de que el mundo esté como esté, o que nosotros somos los culpables de que tiremos cosas al suelo y de que no reciclemos. Pero es algo que, como yo creo, está premeditado, es consumo puro y duro, y a las grandes multinacionales lo que les interesa es eso, venderte una magdalena con 7 plásticos. El que compres una manzana de Perú cuando aquí a 200 kilómetros las hay bien buenas y de maravilla. Entonces es un interés creado al que realmente es al que hay que dar el toque de atención. Y nosotros no creernos con la culpa de que somos nosotros los que manchamos el sistema. En el estudio que hicimos, que hablaba al principio de los libros de texto, no salen las multinacionales, no existen. ¿Por qué? Porque nadie quiere que nos cuestionemos cuáles son los verdaderos relaciones de poder que hacen que las cosas sean como son. Entonces, por eso hay que preguntar sobre las multinacionales. No hay que dar la contestación, ni si son buenas, son malas, no sé qué, pero hay que preguntar. Hay que preguntar cómo son las relaciones de poder. Hay que preguntar cómo la sociedad de consumo nos hace profundamente infelices. Porque si por lo menos estuviésemos socavando los límites de la Tierra y a otras poblaciones de lejos, pero por lo menos fuésemos felices, diríamos, bueno, seremos egoístas, pero somos felices. Pero es que nos genera una insatisfacción crónica y un problema de meternos en una rueda sin fin. Entonces, atacar de alguna manera, a través de las pequeñas acciones que trabajamos, vincular, que es un poco lo que decía antes, con todas estas cosas para buscar, ¿no?, en qué forma queremos estar en el mundo, es fundamental. Y eso es cuestionarse las cosas. Por eso nosotros aludimos a las preguntas, porque eso no es dar una contestación, pero es cuestionar. Y niños y niñas que aprendan a cuestionar todo serán adultos con espíritu crítico y con más capacidad de transformar las cosas.
¿no? Y entonces es un poco por lo que va el trabajo. No es tanto decir que queremos que los libros de texto digan esto, no, queremos que se cuestione el modelo actual de producción y consumo que genera poder cada vez en manos de menos gente y a la vez que nos estamos topando con los límites de la tierra de una forma clara y basados en un montón de gente que lo pasa fatal, ¿no? Y entonces eso es un poco la pregunta clave o la idea clave que hay que desmontar. Bueno, como hoy no lo vamos a arreglar todo, que esto es el principio de las cosas, donde vamos a arrancar y continuar con el trabajo que ya se viene haciendo, pues gracias a todas y a todos por estar aquí.